Buenas noches, compañeros y docentes. A continuación daré respuesta a las preguntas formuladas en el caso. Primera pregunta. ¿Cuál es el problema jurídico que pretende la demanda? La accionante, la señora Ofelia Ríos, en representación de sus hijas menores, llamó a juicio a la empresa Seguridad Nacional Limitada para que sea condenada a pagarles la indemnización total y ordinaria de perjuicios causados por la muerte de su padre, el señor Hernando Giraldo Osorio, perjuicios que comprenden el lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, perjuicios morales y el daño de vida, de relación y las demás costas de proceso. Segunda pregunta. ¿Qué pruebas considera pertinentes y cuáles no en las que se utilizaron en el caso? Considero que se investigó adecuadamente cada una de las pruebas que se enmarcaron en el caso del señor Hernando Giraldo, tanto como en el tiempo en el que el señor Hernando Giraldo llevaba desempeñando esta labor de guarda de seguridad y asimismo las capacitaciones y todos los cursos que tuvo que aprobar para desempeñarse en dicha labor. No obstante, desde mi criterio, considero que todas las pruebas aportadas son válidas y fueron pieza clave para tomar la decisión del caso. Tercera pregunta. ¿Considera usted resarcido el daño con la indemnización solicitada y el dinero concedido? Habiendo leído y analizado el caso y desde mi punto de vista, considero que se mitigó de alguna manera el daño que se causó a la señora Ofelia y a sus hijas a causa del accidente que sufrió el señor Hernando Giraldo, ya que de cierta manera nadie está obligado a resarcir un daño cuando no ha dado causa o contribuido a él. Cuarta pregunta. Análisis de la decisión. Desde mi punto de vista, considero que se ha hecho una investigación exhaustiva del caso en cuestión, donde además de pruebas y documentos se aportaron testimonios de personas. Todo esto como parte importante de la investigación para determinar si hubo o no culpa del empleador en relación con el accidente del que fue víctima el señor Hernando Giraldo. En cuanto lo indica el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 116, donde especifica cuando existe culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. En ese orden de ideas, si hubiese culpa alguna, el empleador debe incurrir en el pago de la indemnización plena de perjuicios reclamada por la parte accionante, en este caso la señora Ofelia, en representación de sus hijas. Esto indica que el empleador está en la obligación de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, como lo estipula el decreto 1295 del 94 en su literal C. Igualmente, si hubiere culpa del mismo en relación con los hechos ocurridos el 19 de septiembre del 2003 en la Clínica Rosales, donde el señor Hernando Giraldo prestaba sus servicios como vigilante y donde fue víctima de terceros y a causa de esto murió, se da como interrogante en el caso la falta de un chaleco antibalas, que a juicio de las accionantes esto hubiese evitado que el señor Hernando Giraldo perdiera la vida como consecuencia del disparo. Pese a existir una ley que obliga al empleador a poner a disposición, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57. No existe una ley que estipule que al entregar un arma de fuego sea de obligación en el empleador suministrarle también un chaleco antibalas. Esto apoya las pruebas entregadas por parte de la empresa Seguridad Nacional Limitada al afirmar que no se encontró culpa alguna del empleador en los hechos ocurridos por cuanto no son violatorias a las normas sobre el Sistema General de Riesgos Profesionales. Asimismo, porque el empleador cumplió con todas las normas sobre riesgos laborales a los cuales estaba expuesto el señor Giraldo Osorio. En términos generales, todo accidente o enfermedad que se presente como consecuencia del trabajo debe seguir un proceso jurídico en el cual se
enmarcan leyes que se deben cumplir según lo establece la legislación colombiana. Quinta pregunta. ¿Qué acción de mejora realizaría después de lo sucedido? En cuanto a si en realidad existe o puede existir algo que mitigue de cierta manera el hecho ocurrido, ya que nadie está obligado a resarcir un daño cuando no ha dado causa o contribuido a él. Por el hecho de que el propósito de que haya una legislación que regule todo este tipo de situaciones es prever que el empleador está en la obligación de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, como lo estipula el decreto 1295/94 en su literal C. Es esencial que exista un control y cumplimiento del reglamento de la salud ocupacional que sea acatado por parte de los empleadores y a su vez por los trabajadores, quienes están en la obligación de obedecer las órdenes de su empleador en la medida en que se pueda dar control y resguardo del trabajador en la función y el cumplimiento de sus labores. Gracias.